¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. Porque somos cuerpo y somos alma, debemos ser formados en ambas dimensiones. Es por eso que en este programa vamos a abordar temas que tienen que ver con la formación humana. En uno de los programas de esta serie, hablaba yo sobre la función de los abuelos y entre otras cosas decía, pues ellos pueden apoyar a los padres, no supervisarlos, sino apoyarlos. Claro, cuando tengan algo que aportar, lo dirán respetuosamente a solas. Y sin olvidar, digo, a solas con los padres, o sea, con el hijo y con la nuera, o con la hija y el yerno, recordando eso, que debe ser tan prudente, puesto que uno es ciertamente su hijo, pero la familia nueva, que es la familia política, pues puede sentirse herida en su susceptibilidad si no se manejan términos adecuados y una forma prudente de dirigirse hacia ellos. Y en última instancia, uno y otro debe ser la conducta y la forma de dirigirse a ellos lo más respetuosa y lo más centrada y prudente posible. También una de las funciones de los abuelos será servir de conciliadores y no de abogados defensores. O sea, cuando ven ahí que un nieto pues está siendo malentendido, maltratado, bueno, podrá buscarse esa actitud conciliadora, haciéndole ver al nieto cuáles pueden ser sus fallas y con la misma prudencia que ya dije, al papá, la mamá o a ambos, su punto de vista, pero respetuoso. También una función de un abuelo será ayudar a buscar soluciones, no a encontrar culpables. Apaciguar los ánimos, no provocar conflictos. Ofrecer su colaboración, no imponer ideas. El proyecto de vida trazado en una familia lo trazan los cónyuges, él solo podrá cooperar si lo solicitan los hijos, la nuera, el yerno, podrá prestar una colaboración, pero sin imponer sus ideas. Asesorar cuando se lo piden, ahí sí ya abierto, piden su consejo, piden su opinión, bueno, pues puede entonces sí, a solicitud de ellos, dar su punto de vista, que puede ir revestido de gran sabiduría por los años. Dicen que más sabe aquel por viejo que por lo que es. Bueno, ni mencionarlo siquiera. Promover también la unión de la pareja, no indisponer a los cónyuges. Uno de ellos es su hijo, el otro es un hijo político. Bueno, pues siempre estar buscando la armonía entre ellos para que se logre una unión más estrecha y no ser motivo de división. Pues esos son algunos pues de los trabajos, de las aportaciones, de la función que pueden asumir los abuelos, entre muchas más. Pero cuando di este programa, que fue creo que el pasado o antepasado, entraron muchas llamadas y muchas coincidían en preguntar cuando los abuelos prefieren a alguno de los nietos y que con esto crean divisiones. Bueno, pues
me dio la idea de hablar pues sobre esto, porque sí es un problema donde se puede ver involucrado un abuelo sin tener a veces conciencia plena de lo que está haciendo, y por eso, ya que había tocado otros aspectos de la actividad que puede desarrollar un abuelo, pues quiero asomarme a este problema que plantearon en el programa pasado con sus llamadas. Según generalmente los abuelos, ellos no prefieren a ninguno de sus nietos. Cuando se los dicen, no, para mí todos son igual. Siempre están diciendo que para ellos todos son igualmente queridos. Pero según los hijos, o sea, el hijo, la hija, y los nietos, los demás nietos, sí hay un preferido y lo marcan por lo general, dicen, fulano de tal es el preferido tuyo, abuelo. Aunque a menudo hay un nieto, una nieta a quien se le dan prerrogativas especiales, tratos especiales, los abuelos lo niegan o les es difícil reconocerlo porque creen que al aceptar una preferencia están afirmando con esto que no aman suficientemente a los demás, y negarlo es más sencillo que aceptarlo. Y aquí el problema pues no es de cantidad de amor, sino que a uno se le dé más que a otro, ya que así como el amor por cada uno de los hijos es distinto, porque ellos son distintos, lo mismo ocurre con los nietos. Pues ahí influye la personalidad, los rasgos físicos, los intereses, el carácter, o a veces el simple hecho de ser el mayor de los nietos, o el hijo de su hijo o de su hija predilecto. Ya cuando un padre marca predilección hacia un hijo, pues como que el abuelo también tiende a aceptarlo y verlo de esa manera. Pueden ser pues todas estas cosas las razones por las cuales los abuelos se sienten más apegados o tienen más afinidad con un determinado nieto o nieta. Pero hay abuelos que demuestran su preferencia en forma muy obvia y hacen, por ejemplo, mejores regalos al nieto preferido, o tratan con más afecto a aquel nieto o nieta que los cautiva, mientras que son algo distantes con los demás. Y ahí empieza pues el problema. Lo grave de estas diferenciaciones es que los nietos, que no son los predilectos, interpretan la preferencia de su abuelo o abuela no como una evidencia de que sus abuelos aman más a otros que a ellos, sino que siempre ven el lado negativo y terminan interpretando como que los aman menos a ellos que al otro. No piensan que uno es más amado, aunque también a mí me aman. No, ahí se piensa, aman a uno y a los otros no nos aman. Así es como ve el nieto desde su óptica, y eso crea resentimientos, crea divisiones y crea también sentimientos de aversión hacia el abuelo o hacia la persona que así se manifieste. Pero estamos hablando ahorita de los abuelos. Debo decir pues que las preferencias no son injustas en sí mismas.
claro que siempre hay la tendencia a que nosotros nos identifiquemos más, no solo con los familiares, no solo con los nietos, sino con las personas en general. Y en esto no hay por sí mismo nada pernicioso ni injusto, pues esto se da por las razones que ya dije. Lo injusto es no reconocerlas para poderlas manejar sin perjudicar a los demás. Pues si yo me siento atraído por un nieto, tengo que entenderlo para ser prudente en las manifestaciones de afecto que le doy, para que los demás no se sientan desplazados y poco amados. A veces el nieto o la nieta preferida, fíjense, y aquí empieza el problema, suele ser el mejor dotado, lo que quiere decir que los favoritismos van dirigidos al más bonito, al más inteligente, al más simpático, al más afectuoso, pero es justamente por todas estas cosas el que menos necesita, y los que sí necesitan y están menos favorecidos se sienten desplazados y sin afectos. Y estamos viendo pues los problemas que se suscitan cuando un abuelo prefiere más a alguno de sus nietos, y decía que los nietos que no son los predilectos interpretan la preferencia o las preferencias de sus abuelos como una evidencia de que los aman menos que a los demás. No que son amados y hay alguien más amado, sino que a uno aman y a los demás no los aman. Así lo interpretan. Y decía que generalmente la preferencia que manifiesta un abuelo se le suele dar al nieto mejor dotado. O sea, que lo que quiere decir que los favoritismos van dirigidos al que es más bonito, más inteligente, más simpático, más afectuoso. Pero fíjense, es precisamente los niños, aquel niño o niña que no es tan bonito, tan amable, tan sobresaliente o tan afectuoso, el que más necesita del apoyo y de la aprobación de quienes lo rodean. Y luego, tremendamente, es el que, por lo general, menos demostraciones positivas recibe. Peor aún, a veces son censuras, a veces son puntualizaciones de qué torpe eres, no sirves para nada, mira nada más, y al otro se le lleva, se le invita, se le exhibe orgulloso, y al otro casi se le oculta. Los abuelos pueden convertirse también en esto, pueden ser como un oasis, un lugar refrescante, un lugar de placidez, de descanso, para aquel de sus nietos que parece ser el que goza de poco reconocimiento positivo en su familia. Es posible que siendo especiales con ese niño o esa niña, dándoles afectos, cariños, incentivos, voces de ánimo. Si puedes, hijo, mira, usted es muy listo, usted es muy inteligente. Yo creo, si lo vuelves a repetir, lo vas a hacer. Voces positivas, bueno, pues le van a dar una buena dosis de seguridad y afecto que les hace falta generalmente a estos niños para sentirse
mejor consigo mismos. Y luego, miren, es un círculo vicioso cuando mejoran las actitudes de estos niños, que son incentivados a despertar los talentos que llevan. Es que no todos somos buenos para una cosa, siempre hay algo para lo que somos buenos. Y un niño podrá ser malo para algunas cosas, pero va a tener muchas riquezas que hay que despertarlas y hay que hacer que las reconozca. Y cuando esto sucede, luego viene en consecuencia que es mejor acogido en el grupo familiar. Entonces yo creo que ahí el abuelo, la abuela pueden tener una participación muy hermosa con estos hijos que son medios desplazados, ¿verdad? Sin llegar al paternalismo, sin llegar a conmiserarlos. Ay, pobrecito, no, esa palabra hay que quitarla, ¿verdad? Todos somos capaces para algo y eso es lo que hay que ayudarles a descubrir a esos nietecitos. También hay preferencias que se originan en factores que no son responsabilidad de los niños y por lo tanto no pueden modificar. Por ejemplo, una niña que se parece a alguien que nos desagrada, híjole, la misma cara de mi consuegra, mano. Si te caía gorda, mano, la suegra de tu hijo, vas a estar viendo en esa pobre niña la cara de ella, pues ella qué culpa tiene. Y además, y los que salgan parecidos a ti, te gustaría que también los satanizara ya tu consuegra. O sea que no se tiene que estar viviendo y recreando pleitos de los cuales son ajenos nuestros hijos. Ahí también puede que alguien sea muy tímida, que está muy gorda, o que simplemente llegó un mal momento de la familia, o sea que no era esperada, y que la empiezan a ver así media desplazada, y luego el abuelo como que se suma a las preferencias, ya dije, de su hijo y de su yerno, de su nuera. No, mucho cuidado con esto. Ahí vale la pena que los abuelos se cuestionen y examinen con toda honestidad cuál es la razón de la preferencia que tienen hacia uno y la poca preferencia hacia otro. Y en un momento dado esto les puede ayudar a darse cuenta de quién necesita más de su apoyo. Y ahí, ya lo dije hace rato, pronto se van a dar cuenta que el que goza de mayores atributos es el que menos necesita. Ese se vale por sí mismo. Es precisamente el que no tiene tantas ventajas el que requiere de nuestros apoyos, sin llegar, repito, porque eso los haría más inútiles, al paternalismo, al tratar de resolver los problemas por ellos, ¿no? Ayudar a que ellos lo resuelvan. Tener alguna preferencia, ya dije, por sí mismo, no es un pecado. Cuando los abuelos se empeñan en negar una preferencia que para todos es evidente, es porque se sienten culpables y suponen que tal actitud es una deformación indebida del amor. Pero los nietos sí perciben las diferencias que los abuelos luego están negando con sus palabras, pero que corroboran con sus actos. Lo grave es que en su afán por disimular su predilección,
los abuelos tratan de justificar esta preferencia poniendo de relieve las cualidades y virtudes de su preferido. Bueno, es que quiero a fulano porque es muy listo, es muy inteligente, es muy simpático. A donde va todo el mundo lo quiere. Pues ahí estás buscando justificarte la razón de tu preferencia, dándole en la torre a los otros. Y luego, peor aún, si en un momento dado, todavía para justificarse por esa culpabilidad que se siente de tener un preferido, empiecen a señalar los defectos o errores de quienes no son sus preferidos. Fulano es muy estudioso, es muy cariñoso. Hijo, tú eres muy flojo, mano. Y en lugar de ser cariñoso, mira cómo contestas. Ahí está. Ya enalteció a uno, ya no nada más es algo que se veía, que se interpretaba, sino que se manifiesta, y con estas justificaciones ahora sí les dan a entender a aquellos que no son de su preferencia como que no son suficientemente valiosos como personas y que por esto no merecen tanto afecto. Hay que tener ahí mucho cuidado porque eso puede causar daños en la mente tierna de los hijos, de los nietos, que a veces no se supera en toda la vida. A veces se lleva ese estigma, esa marca de tonto, de no aceptado, de inútil y de tantas cosas que se dicen y difícilmente llegan a superarse. Es normal y humano sentir más atracción hacia un determinado niño. Ahí no hay nada de malo, pero lo inapropiado es demostrar esa predilección sin prudencia, haciendo una clara diferencia entre este y los otros nietos. Lo importante no es luchar por quitarse esos sentimientos que son ya naturales en todos los hombres, ni tratar de justificarlos porque se empeora, como ya dije, la situación. Lo que se necesita es tomar conciencia de esa debilidad y admitirla para poder equilibrar la conducta y evitar las injusticias. Y todo eso en una revisión interna, sin expresarla al exterior. Veo que estoy cargando mi balanza hacia un lado, bueno, pues modifico mi actitud sin que los demás lo perciban y todo el mundo en su lugar. Estamos hablando como de esas actitudes que puede asumir un abuelo manifestando preferencia por uno de los nietos, puede ser lesiva para los niños y también para el propio abuelo generar un sentimiento de culpa. Pues ahí no hay que tratar de justificar esos sentimientos que por sí mismos no son malos, son normales, pero cuando se trata de justificarlo, entonces sí empeoramos la situación. Exaltamos unos, minimizamos a otros, y entonces al otro se le va a volver un ególatra, un soberbio, al estar exaltando sus cualidades. Un soberbio que a todo mundo va a querer ver desde arriba. O sea que a todo mundo ahí se le va a hacer mal. No, hay que revisar por qué me siento atraído y dándose cuenta que generalmente tenemos razón para sentirnos como nos sentimos, de todos modos equilibrar la balanza para que todos se sientan igualmente amados. No hay que tampoco sentirse culpables por tener una afinidad especial hacia alguno de los nietos.
pero sí hay que estar atentos a nuestras demostraciones afectivas que les damos para evitar herir a quienes no gozan de tal predilección. Aunque el amor por los nietos no tiene que ser necesariamente igual, y eso no me canso de decirlo, es normal, ¿verdad?, que nos sintamos más atraídos por uno que otro. Sin embargo, el trato que les demos sí debe ser igual, independientemente de sus características personales. Siempre hay algo hermoso que exaltar ante los demás. Hay que aprender a hablar en positivo. Nunca señalar las carencias de alguien, sino las virtudes. Y eso no nada más de los nietos, de cualquier persona. Y en ese momento la gente que te escucha se va a sentir bien, porque a nadie nos gusta tampoco ser copartícipes de una murmuración, de una crítica lapidaria a alguien que no se encuentra presente. O si nos volvemos cómplices de esto, pues está peor el asunto. Pero generalmente a las gentes no nos gusta quedar en medio de una censura, de una crítica fuerte a alguien que está ausente. Por eso, cuando se habla en positivo, la gente también se siente en armonía, porque no participa de una censura, aunque se saben y son conocidas por todo mundo las debilidades que cada quien lleva. La gente agradece oír que se habla bien de los demás, y esto es saludable no solo para el que recibe esas demostraciones caritativas y prudentes donde se ocultan los defectos, sino que se siente incentivada al reconocer virtudes que a veces cuando alguien pues es muy criticado, es muy censurado o poco querido, llega a olvidar virtudes que tiene él mismo, pero que al ser exaltadas nos motivan para buscar esa realización plena a través de ellas. Aunque el amor pues por los nietos no tiene que ser necesariamente igual, el trato, ya dije, sí debe ser el mismo. Es el amor que reciben el que cultivará en ellos los buenos sentimientos y el afecto hacia los demás, y ahí están incluidos los abuelos. Cuando alguien se siente pues amado, hay una ley en el amor: amor con amor se paga. Aquí está entrando ahorita una llamada. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy hablando, no importa que no dé mi nombre. Bueno, un anónimo. Mire, sí es cierto eso de que los abuelitos dañan cuando uno está chico, que hacen más preferencia por otros. Yo tuve ese caso que hasta ahora que estoy en un grupo de renovación, y allí me sanó el Señor de ese dolor que tenía desde niña, de que mi abuelito siempre quiso más a otros que a uno, y llega el caso en que sí daña, y ojalá y pues que tratemos de pensar cuando ya seamos abuelitos en no seguir haciendo lo mismo. Claro, y estoy hablando de los abuelitos, pero esto vale para los padres, para los hermanos, para los tíos. Ajá. Y para cualquier familiar. Lo que pasa es de que yo en un programa anterior hablé de los abuelitos. Sí. Y entonces, como su llamada, sí, de ahorita, ajá, entraron tantas llamadas que me decían, bueno, y cuando los abuelos prefieren a alguno de los nietos, sí, y que dañan a los demás, sí, ¿qué se debe hacer? Y yo había ofrecido hablar
al aire este problema que ya estoy abordando, y qué bueno que con su testimonio pues queda avalado lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, Usted ya como adulta tuvo que superar un trauma causado por esa falta de afecto o de demostración afectiva que le daban a usted, y la demostración de afecto que le daban en forma preferente tal vez alguno de sus hermanos o algún primito, quién sabe, ¿no? Ajá, lo que hacía mi abuelo era como que quería más a sus hijos de sus hijos. Y no sé si no sé por qué, y uno cuando está niño se acerca al abuelo porque necesita ese cariño. Bien, pues por eso he dicho que los abuelos tienen tanta bondad, tanta generosidad, afecto y sabiduría por los muchos años. Todo esto lo tienen para aportar lo que vale la pena, que todos sus nietos, no solo aquellos que estén más cerca de sus afectos, se puedan beneficiar de esa maravillosa cualidad que tienen los abuelitos de transmitir todas estas cosas, ¿verdad? Sí, señor ingeniero. Pues yo le agradezco mucho, y anónimo y todo, pues el mensaje es importante, su testimonio es muy oportuno, y le agradezco su llamada, y qué bueno que ya puedo superar esa situación. Y gracias, señor ingeniero, y los felicitamos porque sí, el programa nos sirve mucho a todos. Pues son temas de formación humana, hemos dicho somos cuerpo, somos alma. Claro, se pueden enfocar los problemas a nivel espiritual, pero ahorita les estamos dando un enfoque a nivel de la formación humana para que nos ayudemos en todas estas cosas que todos necesitamos, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Le agradezco mucho su llamada. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues vean entonces la importancia que tiene el que seamos prudentes y acertados en las manifestaciones afectivas que como abuelos demos a los demás. Ahí se puede ver empañada, fíjense por el testimonio de este anónimo, de esta persona anónima que nos acaba de dar, cómo se pierde la alegría, cómo se nos pierde la felicidad cuando no se tiene esa prudencia, y pues hay manifestaciones así de predilección abierta, y más cuando se dan las razones de la predilección. Ahí se exaltan virtudes de unos y carencias de otros, pues peor tantito. Y dije, si bien es cierto que la felicidad no viene de fuera, sino de dentro, pues sí, también lo que ocurre afuera son factores que influyen para que nosotros en esa autoestima tengamos elevada la moral o andemos bajos de pilas. O sea, para nadie es un secreto que uno de los grandes anhelos del ser humano es alcanzar la felicidad. Lo grave pues es que en el proceso de lograrla pues se genera para nosotros a veces justamente la infelicidad porque la buscamos de mala forma, y las cosas que buscamos en lugar de darnos la auténtica felicidad nos mete presiones que nos dan justamente la infelicidad. Es fácil caer en el error de buscar inútilmente la felicidad donde no es posible hallarla. Parece que la cultura materialista que nos han ido metiendo poco a poco en el mundo actual ha dado mucho lugar y a mucha confusión respecto a lo que significa ser feliz. Y por lo tanto también hay confusión en lo que se requiere para lograrla.
con toda la publicidad que se le hace a la sociedad consumista en que vivimos, nos hemos ido convenciendo de que ser felices es lo mismo que estar felices. Es decir, que ser felices es sinónimo de vivir contentos, vivir cómodos, vivir entretenidos. ¿Por qué? Pues porque los mensajes publicitarios siempre están insistiendo en todas estas formas que para alcanzar la felicidad, lo único que se necesita, te van a decir, es dinero para comprar las cosas que tú quieras, adquirir la posición desahogada o vivir las experiencias que propicia todo esto de vivir, el poder, vamos, que da el dinero. Pero la felicidad concebida en estos términos siempre va a ser inalcanzable. ¿Por qué? Porque por un lado siempre es posible tener más de lo que tenemos. Entonces, si la felicidad la pones en las posesiones materiales, no, pues este es un barril sin fondo. Siempre vas a querer más y nunca te vas a saciar por ese lado. La felicidad concebida en términos absolutos viene más de cosas sencillas, estoy hablando a nivel de formación humana, que de todas estas cosas. Hay más felicidad en una sonrisa, por ejemplo, que dé uno de tus hijos, mostrando gratitud y confianza a su padre, a su madre, a su abuelo, hablando de los abuelos que estamos haciéndolo. Ahí hay más felicidad que en las posesiones que puedas tener. Claro, cuando lo material, que es hueco, que es vacío, que es frío, lo pones al servicio del amor, o sea, se apetecen los bienes materiales, pero no sin límite. Se apetecen por el bien que se puede hacer con ellos y abres tu mano con generosidad, bueno, pues entonces hasta el dinero con todo lo frío y con todo lo inútil que resulta para dar la felicidad, te va a hacer feliz, pero por la actitud generosa, no por el dinero mismo. Cuando se busca de esta manera también los bienes y se apetecen, pero por el bien que se hace con ellos, entonces sí, por ese desprendimiento y esa actitud caritativa de utilizar los recursos materiales, pues vas a sentirte pleno, te vas a sentir lleno de gozo. Pero desgraciadamente la filosofía que se nos vende es de vivir para gozar la vida a cualquier precio, pues esto ha afectado en forma muy negativa a todas las familias, a todos nosotros, y pega en la unión conyugal, en los esposos. Si el esposo es incapaz de arrimar todos los satisfactores que la publicidad dice que se deben tener para ser feliz, y ponen ahí a los modelos con caras sonrientes, llevando un supercarro, o viviendo en una supercasa, o volando a unas vacaciones muy costosas a lugares que a veces resultan prohibitivos. Si no se tiene todo eso, la gente se va a sentir pues mal. Y luego, peor tantito, a veces justifican, no, pues yo tengo el derecho a sentirme bien y sentirme feliz, y empiezan a buscar consuelos
fuera de la familia, y los hay desde poco nocivos hasta terriblemente nocivos cuando se buscan así. Se pueden buscar algún deporte, alguna cosa que nos permita ahí quemar energías y quemar el tiempo en forma constructiva, pero a veces se puede ir a cosas más perniciosas, dizque buscando la felicidad, cometiendo hasta infidelidades. Ahí pues vean cómo la felicidad pues no es un derecho, sino un resultado de lo que nosotros hagamos, lo que nos va a dar o no la felicidad. No hay nada malo en querer ser felices, pero no puede ser a expensas de la infelicidad de los demás, especialmente de los hijos, porque pronto esto se va a convertir en nuestra desdicha, pues la felicidad a la que todos tenemos derecho no se encuentra en esas cosas, sino en cosas a veces muy sencillas. Ya dije, la sonrisa de un hijo agradecido, ese beso pegajoso que nos da un nietecito, y pues en tantas y tantas cosas que no requieren sino el deseo de darse a los demás y de recibir sin afectación también el afecto de los demás. Se nos vino el tiempo encima, es la 1:50. Hay que buscar, si ya llegamos al momento de ser abuelos, tratar de ser instrumentos de felicidad hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, como un recurso también para nosotros llegar a la felicidad plena, a la realización plena como individuos, viviendo las diferentes etapas de la vida como van llegando.